ponencia que con el título Plantas de vid, 150 años de viticultura moderna, impartirá don José Félix Cebrián Sabalta, de la Estación de Viticultura y Enología de Navarra. Y al que agradecemos... Perdón, sobra, ¿eh? El Félix, como dicen en la tabla, ¿verdad? Yo sí, el Félix. Y al que agradecemos muy sinceramente su disposición a estar con nosotros esta tarde. Siempre que se lo hemos propuesto, ha hecho el cuerpo para estar en Azagra. Y creo que ya son 3 o 4 veces las que ha estado con nosotros en este ciclo. Así que muchísimas gracias. Este año, cuando hablamos con él y comentamos de qué se podría hablar, nos propuso un tema muy arraigado en Azagra y nos dijo textualmente: en concreto, hablando de productos de Azagra, propongo hablar de temas relacionados con el material vegetal de vid y más en concreto con la producción de planta injerto, tan importante desde el punto de vista de la economía local y tan arraigado en vuestro pueblo. Y aquí tenemos pues a Félix para hablar de planta de vid, 150 años de viticultura moderna, y al que le doy ya la palabra. Pues nada, es un placer estar aquí, dar las gracias al Ayuntamiento, que la verdad es que cuando organizó las primeras jornadas ya acudimos y bueno, a mí me parecen unas iniciativas muy interesantes y que bueno, en principio siempre nos han solicitado colaboración y siempre que hemos podido hemos acudido. En principio la idea de la charla no es una charla tanto técnica, sino que se trata de pues un poco lo que viene en el título, ¿no? Darle un repaso a lo que ha sido la viticultura moderna, que son 150 años aproximadamente, y de paso pues ver también un poquito, o por lo menos lanzar alguna idea de por dónde puede ir el futuro, ¿no? O por lo menos bajo mi punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, sin más empezamos a dar una charla. Yo creo que puede ser interesante, yo creo que vais a ver datos también que son locales y que yo creo que os van a interesar. También os digo que cualquier cosa que tengáis, que cualquier cosa que se os ocurra o que quiera, o comentario que queráis hacer, pues que sinceramente paréis la charla y lo preguntéis o lo hagáis saber. Bueno, en cualquiera de los casos, hoy ha habido una reunión en Evena, yo creo que se han dado los datos de producción, o por lo menos de lo que se ha establecido en planta injerto en Navarra, de los violistas de Navarra, y en el campo este año había 30 millones de injertos en Navarra. De esos, un porcentaje muy importante corresponden a viveristas que están arraigados en Azagra y por lo tanto es una actividad económica y por lo tanto social muy importante. Es decir, estamos hablando de 30 millones de injertos que puedan ser 25 a un precio medio los viveristas. Yo creo que es una actividad lo suficientemente importante como para de vez en cuando darle un repasito y estar un poquito al tanto de cómo va el tema, ¿no? En cualquiera de los casos, pues vamos a ver un poquito cómo surge toda esta actividad de la planta injerto. Y normalmente el agricultor siempre ha estado mejorando las plantas, es decir, y los objetivos que tenían en un primer momento los agricultores, luego los obtentores, los seleccionadores, pues siempre han sido mejorar los resultados económicos de su explotación. En ese sentido, era el criterio fundamental, en unos casos por seleccionar aquellas plantas que eran las mejores, desde el punto de vista de cantidad, o puede ser desde el punto de vista de cualidad, y también ha habido otra línea de trabajo histórica, desde siempre, que ha sido la de tolerar las enfermedades. Lo que es cierto es que ha habido hechos que sí que han ido aconteciendo y que dan inicio a lo que hemos denominado como la viticultura moderna. La viticultura moderna comienza cuando en Europa viene una enfermedad de América, que es el oidio, con posterioridad vendría el mildio, y para solucionar ese problema del oidio lo que se hace es
hacer injertos, hacer híbridos en América que resistieran el oidio, y esos híbridos, cuando se traen a Europa, traen consigo al pulgón, que es la filosera, y a partir de la filosera es cuando se desarrolla pues todo el sistema de producción de planta y injerto. Aquí tenéis una gráfica que, bueno, es curiosa, pero es la superficie de viña prácticamente desde 1700 hasta el año 2020, hasta el año 2000, hasta la actualidad. Y vemos cómo ha ido fluctuando la superficie de viña en Navarra. Este esquema es repetitivo, se produce también en La Rioja, se produce en Aragón, se produce a nivel de España y se produce también a nivel de Europa. En 1855 es cuando aparece el plomo, la ceniza, que es el oidio. Hasta 1855 no existía, y va a ser esta enfermedad la que va a cambiar por completo todo el tema varietal en un primer lugar, y luego la utilización de los portainjertos. Es decir, tenéis que tener en cuenta que en este periodo, hasta 1850, pues producir viña, si nos lo pondrían hoy, pues era muy fácil. Es decir, cogíamos sarmientos, enraizábamos, lo que prácticamente echándolos al suelo, enraizaban con una facilidad tremenda. La vinífera tiene una capacidad de enraizamiento tremenda, y era muy barato producir uva. Tremendamente barato comparado con los costes que suponía. No había gastos de planta injerto, prácticamente no se desfondaba porque no había medios y se utilizaban terrenos más o menos muy fáciles, muy amables, y entonces la forma de aumentar producción era cambiar las variedades o intensificar el marco de plantación. Aquí están los 3 bolillos, que era la forma de meter muchas cepas en mercado. Es, por tanto, desde 1855 hasta la actualidad, lo que se denomina viticultura moderna, que abarca 170 años, pero que en viticultura no es tanto. Esto todo depende con el zoom que lo vemos, ¿no? Es decir, aquí los que estamos aquí, al chavalito este más joven que está aquí, le preguntamos qué conoce la viticultura de Azarra y contestará tempranillo. ¿Es cierto? Sí. Vale. Y en cambio se lo preguntamos a José Mari, y hace 50 años que se cultiva en Azarra. Hasta hace bien pocos años todo. De acuerdo, es decir, vemos como en un salto generacional prácticamente toda la viticultura ha evolucionado. Entonces, esos saltos, que van ligados también al incremento y al descenso de la superficie de viña, son los que vamos a intentar explicar, quiero transmitiros hoy, para que veamos de dónde partimos. Antes de 1855 hay un libro que lo escribió en 1791 un señor que se llamaba Valcárcel. Este libro se titula Agricultura General y Gobierno de la Casa del Campo. Y aquí, en Navarra, nos describe las variedades que entonces se cultivaban. Y además, estas variedades son bastante fidedignas. Es decir, había una, y estoy poniendo desde el punto de vista cualitativo cuáles eran las más apreciadas, era el barbés, otra el tempranillo, luego la mazuela, garnacha, la palopa y la malvasía. ¿De acuerdo? Es decir, vemos aquí un poquito el mapa varietal que teníamos en Navarra. Normalmente, y además es así, coincidía muy fielmente con el que existía en Álava y con el que existía en La Rioja y con el que existía en Aragón. Es decir, podríamos hablar de una comarca del Alto Ebro que más o menos manejaba las mismas variedades, pero tampoco eran siempre las mismas. En concreto, el barbués o verués o barbés, esta es una variedad que desapareció, posiblemente con la llegada del oidio, y era la que mejor parada venía desde el punto de vista cualitativo. Hablaban pues que era una cepa de singular dulzura, sarmiento tierno, y que se vendimiaba 15 días antes que la garnacha y el mazuelo. Y su vino por sí solo, revuelto con tempranillo, daba un vino generoso con el cual se hacía el vino rancio. Los más antiguos conoceréis que aquí hubo un vino que se llamaba el rancio de Peralta, que fue muy afamado, tuvo muchísimo nombre a nivel de los Jerez y todo esto. Y se elaboraba con la variedad barbués y con el tempranillo. Pero fijaros, en Sada, que es una localidad en la baja montaña, un bando municipal hablaba de cuándo había que vendimiar el barcerés o el barbués, que le llamaban allá, que es la misma, y cómo que había que vendimiarla en su tiempo y el mazuelo en el suyo, en 1620. Es decir, una variedad que tenemos muchísimas anotaciones que era muy adecuada. En 1760, para que os hagáis una idea, hay un pleito del monasterio de Marcilla
con respecto a esta variedad, porque ya sabéis que los pueblos pagaban un diezmo a cada pueblo, a un monasterio. En el caso de Sala se pagaba al monasterio de Marcilla. Y hubo un pleito de los frailes, que esos de otras cosas saben mucho, pero de vino sabían la de Dios, ¿verdad? Para eso eran frailes. Entonces decían que se les había pagado el diezmo en la variedad Mazuela y que ellos la querían, o sea, exigían que se les pagara en la variedad Berués, no en Mazuela u otras de calidades inferiores. Decían también que el Berués adelantaba 20 días con respecto a otras. Entonces, sí que, y en muchos de los parajes también se identificaban los parajes, además del paraje, es decir, tengo una viña en los Prados, tengo una viña en los Prados de Mazuelo, o tengo una viña en los Prados de Barbués o de Garnacha. Se distinguían las variedades en las escrituras, y ahí están. El tempranillo es la otra variedad que Valcárcel nos dice que casi es de la misma calidad que la Barbés, solo que su ollejo es más resistente, su sarmiento más fuerte, y también madura antes que la Garnacha y el Mazuelo, ¿de acuerdo? Fijaros, en Aragón, en el 1886, el señor Rivera dice que existía una variedad en Aragón que ha ido aumentando, sobre todo en Navarra, en La Rioja, y esta variedad se llamaba Cencibera en Aragón, no en Zaragoza, Tempranillo en Navarra y Tinto Aragonés en otras localidades. Es decir, el Tempranillo era de las otras variedades que siempre ha sido reconocida su cualidad. La otra era la Garnacha Tinta, sí que hablaban de la Garnacha Tinta como una variedad de inferior calidad al Tempranillo o la Barbués, pero que bueno, también su vino era muy agradable. En concreto, tenemos aquí como Manuel Gallán decía que en más del 80% de las cepas que entonces, esto es en el año 1912 ya, que se cultivaban en Aragón, pertenecen a la variedad Garnacha. Pero también dice una cosa, es la más moderna de las que se cultivan. Es decir, en 1912, este señor dice que la Garnacha, incluso en Aragón, es la más moderna de las que se cultivan. Su rusticidad por una parte y su resistencia a oidio por otra fue la causa de que esta variedad se incrementara en la plantación. El Mazuelo es de las que mencionaba el café, las que peor parada sale. Él dice que las 4 variedades es la más inferior en todo, en vino y todo, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que desde 1770 a 1854, es decir, hasta cuando viene el oidio, aumenta muchísimo su producción, o sea, su plantación. Tenéis que tener en cuenta que en 1780 se produce la liberalización del mercado del vino, sobre todo aquí con Castilla, ¿de acuerdo? En ese momento, lo que ocurre es que empieza a haber demanda de vino y el agricultor normalmente lo que hace es plantar aquellas que le dan más rendimiento. Por lo tanto, asistimos que desde 1800 hasta 1855, que es cuando viene el oidio, y el oidio, ya sabemos que a la Mazuela cómo le va, pues es la variedad que se llega a imponer sobre las otras. Convierte en minoritarias a todas las que hasta ese momento, Tempranillo, Barbués y Garnachas y otras que se estaban cultivando. Otra de las variedades, os menciono una cosa, todas las cepas que vais a ir viendo aquí son de la recopilación de variedades que hemos encontrado en Navarra. En concreto, la Pardina o la Cayetana Blanca es una variedad que la hemos encontrado cerquita de aquí. Era una de las variedades que se cultivaban en vuestro entorno y es la que el Valcárcel denomina palopa. Hoy los liberistas la conocen muy bien porque se está plantando muchísimo en Extremadura, principalmente, y en La Mancha. Y la otra, que son las malvasías riojanas, que aquí las conocéis con el nombre de royales. Los royales tenemos de todos los colores, incluso pues, que van tomando esos tonos rollos, incluso la rojal tinta, que esta en concreto es de azafrán. La rojal tinta, para nosotros las clasificamos dentro de lo que son las malvasías, el grupo de aranifes, y tenemos distintas tonalidades. La más colorada de todas la hemos encontrado en azafrán. Otra de las que se cultiva era el moscatel de grano menudo, sobre todo los biotipos de Corella, pero se está datado cuando se introdujo, pero existen también otros moscateles muy antiguos que son de color, que además genotípicamente su ADN nos ha dicho que es moscatel, no son híbridos, sino que es una variedad ancestral. Bueno, esto como introducción, es decir, en 1855 llega el oidio y arrasa con toda la viticultura que había en ese momento. Es decir,
Para que os hagáis una idea, del año 1855 a 1860, entre las heladas que hubo, que fueron tremendas, y el oidio, prácticamente desaparecen todas las variedades que hasta ese momento se estaban cultivando. Entonces es cuando el agricultor, como forma de lucha biológica, lo que hace es introducir la garnacha, que era la que observaba que mejor toleraba el oidio, precisamente. ¿De acuerdo? Un poco más, centrándonos un poquito más en ese periodo, es decir, estaríamos hablando desde 1855 hasta 1920, vemos que esto es la superficie de viña. Fijaros qué saltos tan brutales, es decir, pasamos en Navarra de 20.000 hectáreas a 50.000. Esta curva de crecimiento, vamos, para si la quisieran los liberistas, los próximos 30 años. Es decir, supone un incremento de plantación algo desorbitado, algo fuera de... Entonces, hay algunos acontecimientos que propician que esto haya sido así. En concreto, había aparecido el oidio, la solución al oidio con los híbridos productores directos había venido de Estados Unidos, cualitativamente no habían funcionado y además habían traído la filosera. Y la filosera en 1868 aparece en Francia. Entonces, a partir de ese año, los franceses que empiezan a mermar su producción, lo que hacen es fijarse en España y vienen a comprar vinos. ¿De acuerdo? De tal forma que en 1882 se firma un tratado comercial con Francia por el cual se facilita la compraventa de uvas desde España a Francia. Ellos tenían un mercado y tenían que abastecerlo. Son los años en los que aquí se empieza a comenzar, bueno, los escritos que existen de los dineros que se sacaban con el negocio del vino, bueno, son espectaculares, ¿de acuerdo? Lo cierto es que este periodo dura solamente 10 años, es decir, en 1892 Francia ya había plantado viñas en Argel, había plantado viñas en otras colonias y ya estaba recuperando producción y automáticamente establece una tarifa por la cual graba la compra de uva en España y la compra de vinos y se acabó el negocio. Y ahí ahora empezamos con una crisis tremenda, porque nos encontramos con 50.000 hectáreas a pleno rendimiento, principalmente aquí porque os situéis un poquito cuando se decía que hasta con uvas se hace vino, ¿no? Es decir, los años de los piratas, de los fraudes, de los alcoholes, bueno, era una tesitura pues, de ese estilo. Es decir, en 1892 se acaba el chollo y empieza a caer los precios en picado, y para remediarla del todo, la filosera que había aparecido en 1868 en Francia, pues nos llega. Llega a Navarra, a Chauri, en el primer lugar en 1892. En Azagra tenemos datado más o menos que llegó en 1900, o sea, tardó 8 años llegar desde Chauri hasta Azagra. En Aldea Nueva sí que está datado en 1901, que llegó la filosera, ya cuando se reconoce filosera en Aldea Nueva, y en Rincón de Soto, y por lo tanto pensamos que puede ser en torno a 1900 cuando la filosera llega a Zafra. En 1896 se crea el Servicio Vitícola de Navarra, se ficha al mejor técnico vitícola que había en ese momento, que era Nicolás García de los Salmones, pero ya veis que prácticamente la filosera arrasa con toda la superficie, y además, para más INRI, en 1911 tenemos otra vez un rebrote de filosera. Es decir, se había hecho por parte del agricultor un esfuerzo tremendo en replantar todas las viñas para luego volver a tener otra vez filosera. Y ahora veremos por qué. ¿Esto qué supone? Pues que en esa época, es decir, estamos hablando de 1900 a 1910, la crisis era total, la migración en Azagra y en todos los pueblos de Navarra fue brutal del campo, sobre todo América. Fueron años muy duros, pero al final acabamos rematando incluso con otro ataque de filosera. La filosera, pues lo que tenía de inconveniente, o sea, habíamos encontrado una solución biológica que va a venir por parte de las americanas, pero había que hacer. Aquí la filosera es la causante o la que ha propiciado que hoy exista un negocio como es el de los liberistas. Sin más datos, en 1868 se descubre la filosera, por lo tanto, en Francia. En 1869, en el Congreso de Beaumont, Salliman dice
que algunas de las cepas, porque hubo concursos para luchar contra la filosera, pero aquello no funcionaban y tal, y entonces Salman dice, no, ya, lo que hay que hacer es traer cepas americanas que allá conviven con la filosera y ponerlas de portainjertos y injertar nuestras viníferas en ella. Propone la opción biológica, que es la que hasta el día de hoy se mantiene. Gastón Barille idea el injerto de las cepas americanas, por lo tanto ya estaba solucionado el problema, y también hubo una intentona con los productores híbridos directos. Esto eran productores híbridos directos, significa híbridos entre las americanas. Se traen la Isabela, el Clinton, el Otelo, que no llegan a prosperar nunca, pero que, por curiosidad, que sepáis que, bueno, los guionistas que cuando reparten los injertos estos que saben a fresa, tengo unos injertos que saben a fresa, pues esos injertos son un híbrido productor directo. No, para vino no valen, son uvas muy ácidas y no, desde luego no se comportan como las viníferas europeas nuestras, ¿no? Y tampoco como portainjertos son buenos. Este es el patrón de todos los viveristas. Si algún día tenéis que nombrar un patrón, aparte de el que hay en, ¿cómo se llama? El de Neolítico, hay un Vidal, San Vidal, pues este es el patrón americano vuestro. Este es el señor, y que os suene porque prácticamente no se habla de él nada, se llama Thomas Burney Munson, y ese que creó Viveros Denison en Estados Unidos. Este lo que hacía era recoger todas aquellas cepas americanas que toleraban, por supuesto, a la filosera, y las iba poniendo a disposición de los franceses que iban allá a buscar aquellas, en un primer momento semillas, luego ya estacas, y las traían aquí y aquí hacían sus injertos, ¿de acuerdo? Este en concreto, pues lo que hace es, en el primer momento es localizar la Vitis vulpina, que es la riparia que conocemos nosotros, y la Vitis rupestris. Y también busca otras, que es la Vitis doaniana, que es el Sacrit, la Vitis nongui, que a uno le sonará el Solonis, y la Vitis champigny. Esto lo pongo aquí porque luego veremos cómo esto de la viticultura es cíclico. Entonces, por lo tanto, resumiendo, lo que tenemos es la filosera, había una solución biológica muy buena que se podía solucionar por riparias, pero el riparia por sí solo, ¿qué ocurría? Pues que no prosperaba cuando había riparias, viene de piedras, no hay caliza, entonces en suelos calizos se ponía clorótico, por lo tanto no servía. Y además es que no había forma de hacerlo enraizar ni que soldara bien con las viníferas. Por lo tanto, como tal, desechado. El rupestris solucionaba en parte el tema de los suelos calizos, pero daba muchísimo vigor a las cepas y tampoco era una solución buena. Entonces lo que se les ocurrió fue hibridar las dos, que es hacer híbridos con las riparias, esa familia de americanas que había buscado el mundo en Estados Unidos, con las rupestris. Y de ahí surgen los primeros portainjertos que también van a tener cierto interés, que os quedéis un poquito con la copla porque luego vamos a volver a ellos. En 1882, fijaros en aquellos años como fueron vertiginosos, ¿no? Millardet y Grasset hacen el 101-14, 1881 el 3309 y 3306, que hoy sobrevive el 3309, y en 1891 en Checoslovaquia un tal Schwarzman hace también un híbrido de riparia por rupestris. En 1878, ya vemos aquí un poquito cómo fue evolucionando la filosera en Málaga, y en 1900 llega a Logroño, llega a Haro y llega también a Rincón de Soto y al Llanero. Eso ya os lo he comentado. Bueno, entonces, el problema que se suscitaba, bueno, había unas soluciones con las cuales los franceses habían solucionado parte de su viticultura, porque en la zona de Burdeos los suelos son muy arenosos, no hay caliza, no hay carbonatos, pero ¿qué ocurría en toda la zona en la que lo que tenemos es suelo calizos? Pues, ¿qué portainjertos tenemos para utilizar ahí? No había ninguno. Entonces había que crearlos, y de ahí surgieron dos tendencias. Una, que hablaba de la resistencia práctica a la filosera, y que lo que hacían era hibridar americanas con viníferas europeas, de tal forma que al hibridar las características de las dos quedarían en la nueva planta. Y había otra línea de trabajo que era la utilización de la savia de Berlandieri, que era un portainjerto que no enraizaba nunca como especie pura, y que además también hacía... Pero en principio se pensaba que al ser los dos híbridos
los dos padres, el padre y la madre de esos portainjertos ser americanos, pues que su resistencia sería mayor. ¿De acuerdo? En general, aquí el concepto que se toma es que se buscan plantas rústicas, vigorosas y con una buena capacidad de implantación que se asemejen al comportamiento de las antiguas viñas francas. Es decir, cuando, ya lo sabéis, que ponéis un injerto de sarmiento y esa cepa tiene muchísimo más vigor que cualquiera de las que habéis injertado. Entonces, sí se buscaba algo que asemejara a aquella situación que teníamos antes de la filosofía. ¿De acuerdo? ¿Y qué hacen? Pues los primeros híbridos entre vinífera europea y americana, en 1879 se crea el Aramón por rupestris. El Aramón ya sabéis que es una vinífera, una variedad que se cultiva en Francia, y se cruza con la rupestris y de ahí salen tres portainjertos, el número 1, el número 2 y el número 9. ¿De acuerdo? De Banfi. En 1883, el Murviedro, que aquí los más mayores, alguno habrá oído, se le llamaba tradicionalmente el Murviedro. El Murviedro es la variedad Monastel, en Francia se llama Murviedro. Se hibridó con el rupestris y ese se llamaba en 1202 o Murviedro. ¿De acuerdo? Y el otro, que este ya os suena más, es el que se consigue a partir de hibridar el Chasselas, que es la variedad francesa o suiza, con el Verlandier. ¿De acuerdo? De ahí surge el 49, en 1882. Por lo tanto, estos portainjertos vendrían a ser lo que hemos comentado antes, la resistencia práctica, es decir, como tienen muchísimo más vigor, y aunque les tenga un poquito la filosera, el vigor puede dar la filosera y por lo tanto, bueno, en definitiva, en 1912, Francisco Pascual de Quinto, que era el ingeniero agrónomo del Servicio Vitícola de Logroño, dice lo siguiente: los viñedos de las zonas de Logroño, Álava y Navarra deben reconstituirse empleando como portainjertos los francoamericanos, franco por europeos, variedades viníferas, denominados Aramón por rupestris número 1 y la 9 de Gancín, Murviedro por rupestris 1202 y la Chasselas de Verlandier 49. Y el americano rupestris de Lot, a los que también se puede añadir, pero solo en las tierras mejores, los americanos Riparia por rupestris 3309, aquel que hemos hablado antes, y el 420. ¿Qué ocurre? El rupestris daba mucho vigor y además con la garnacha se corría. Se me ha olvidado de comentaros un detalle, y es que a partir de la aparición del oidio, lo que se implanta es muchas variedades muy productivas porque había que vender eso, pero la que realmente toleraba el oidio era la garnacha, se implantan muchísimo. ¿De acuerdo? Nicolás García de los Salmones, que era el técnico que se había contratado por parte de la Diputación Foral de Navarra para la reconstitución vitícola, también dice, en el congreso que se organizó en Villar en 1912, dice que conviene utilizar los portainjertos euroamericanos, es decir, había una especie de acuerdo en que esos eran los portainjertos idóneos para reconstruir el viñedo. ¿De acuerdo? El rupestris de Lot se deja relegado porque ya entonces habían quedado problemas con la garnacha, sobre todo el corrimiento, y normalmente esto se calcula que estos portainjertos, es decir, el XR1, el XR9, el Murviedro, llegaron a ocupar prácticamente el 80% de la viña que se reconstituyó después de la filosofía. El 80%, tanto de Álava, Logroño, Navarra, Aragón. Es decir, fueron muy famosos estos portainjertos. Vamos a retomar un poquito, ahora volvemos un poquito para atrás, porque al margen de la creación y el utilizar esos portainjertos, ¿qué ocurría? Pues un señor francés viaja a América, hasta con Muson, y le dice que existe una variedad, es una especie americana, que es la Verlandier, que tolera muy bien los suelos calizos. ¿De acuerdo? ¿Qué pega tenía? Pues que tenía mucha dificultad para arraigar y para raizar. Y además, los primeros años demostraba un vigor que, claro, comparándolo con el XR1, con el 1202, bueno, pues se quedaba prácticamente parado, ¿no? La obsesión por conseguir la planta ideal que tolerara la filosera y diera abundante y buen fruto hizo que los hibridadores realizaran numerosos híbridos a partir de Verlandier. Es decir, ellos, cuando se ha puesto resistencia práctica, estos no querían utilizar las viníferas europeas y querían hibridar siempre americanas. Y de ahí surge otra línea de eso, que por ejemplo, que ya también nos sonará, porque este además se utilizó muchísimo en Azagra, es uno de los portainjertos que más
se implantó en Azagra. En 1887, Millardet y Grasset crean el 420A. En 1888, el 16149, Kochberg. Y en 1899, Foes hace el 33 y el 34 de la escuela de Montpellier. ¿De acuerdo? Por otro lado, fijaros, en 1897, Antonino Ruggeri en Sicilia crea el Ruggeri, el 140 de Ruggeri. En 1897. En 1896, Federico Paulsen, también en Italia, pero no en Sicilia, hibrida el Berlandieri por Rupestris y crea el 1103 de Paulsen. Y en 1902, Richter hace toda la serie de sus Richter, de los cuales tuvo mucho éxito en un primer momento el 31 Richter, que como veis es distinto híbrido que el 99 y que el 110. El 31 Richter tuvo muchos problemas de clorosis y cogió muy mala fama. Posiblemente sea ese porque los Richter aquí no se utilizaron hasta bien entrados los años 80, del siglo XX. También había otro hibridador, entonces tenemos que pensar que estamos a principios del siglo XX, la rivalidad Francia-Hungría, el Imperio Austrohúngaro estaba ahí, entonces en Hungría se dedican también a hibridar. Y ahí hay un personaje que es Sigismundo Teleki, que era de Villani, que también se dedica a hibridar riparias por Berlandieris por riparia. Y hace una serie del 1 al 8, y de los cuales, porque os suenen, del Teleki 5A, Cover, en 1904, lo que hace es mejorar ese Teleki 5A. Y es el que hoy conocemos como Cover 5BB. Del Teleki 5A también su hijo Alexander, que era hijo de Segismundo, lo que hace es en 1922 mejorar también el 5A y saca lo que hoy conocemos como el 5C. Del Teleki número 4, en el año 1927, un señor que se llamaba Rodrián, en Oppenheim, selecciona parte de ese Teleki número 4 y crea el Selección Oppenheim número 4, que es el SO4 que hoy conocéis. El Teleki 8B es algo parecido en Italia. Aquí estos portainjertos no los conocemos, pero en Italia son bastante comunes. Es el Teleki 8B selección Ferrari y es la selección Cosmo 2 y 10, que también procede del 8. Entonces, de los híbridos de vinífera y americana, es decir, de las vides europeas y las americanas, se dice los que tenían ciertas reticencias a su utilización. De la vinífera toman las maravillosas facultades de adaptación a todos los terrenos, la resistencia a clorosis y también la extraordinaria afinidad con las viníferas, pero cuestionan su resistencia filosera. ¿De acuerdo? En 1899, Foes ya dice que los híbridos de europeas con americanas pierden parte de su resistencia filosera. En 1901, Rabat también hace un comentario en ese sentido. Y en 1909, Rongier declara que se teme que la resistencia filosérica de estos híbridos no sea suficiente. Es decir, hay técnicos que han apostado por los euroamericanos y hay una línea de técnicos que dicen que ojo con esos portainjertos. En 1913 a 1919, son palabras textuales, la grave crisis por los numerosos desfallecimientos observados en patrones francoamericanos con insuficiente resistencia filosera. Esto lo anuncia Apolinar Azanza, que es de Estella, es un enólogo de Estella, que hace muchas publicaciones en el diario de Navarra, en los periódicos, yo creo que es el diario de Navarra. Entonces pertenecía a la Asociación de Viticultores de Navarra, lo contrataron para que haría un informe diciendo qué es lo que pasaba, y bueno, y lo que decía, en 1910 dice que empezaron una serie de decaimientos que pronto sembrarán zozobra y alarma entre los viticultores. Es decir, él ya en 1910 veía que todo lo que se había replantado hasta ese momento empezaba a patinar. ¿De acuerdo? Manso de Zúñiga, ya en Aro, dice que hay una nueva enfermedad que se llama cornué, arrepollado de roncet, que afecta a las cepas de 1210, con portainjertos de 1202 y XR1. Es un hecho confirmado que sobre Aramón números 1 y 9 y el Murviedro se presenta más facilidad que con las riparias. O sea, Manso de Zúñiga se mosquea. Nicolás García Los Salmones, técnico del servicio vitícola, dice que no, que eso son acaliosis, que son malos desfondes, que con un abono se solucionan.
Esto lo dice también en 1912. La realidad es muy testaruda, y en 1919, entonces había asambleas nacionales prácticamente todos los años. En 1919, en una asamblea que se celebró en Pamplona, y en Logroño en 1921, Nicolau García de los Salmones publica un libro en el cual se recogen las conclusiones de lo acordado en esas asambleas y dice que se aprobó por unanimidad que en vista de las depresiones vegetativas que de unos años a esta parte vienen observándose en Navarra, Álava y La Rioja, en las plantaciones a base de 1202 y Gancín número 19, se aconseja ya no utilizar los mencionados portingentes. Es decir, reconoce que ha habido un nuevo, ya lo que faltaba para eso. Estamos hablando en unos momentos de crisis vitícola o de crisis general, pero bueno, en el tema de la viña tremendo. ¿De acuerdo? Y además dice que las viñas que empiecen a presentar síntomas de depresión deben ser sustituidas y vueltas a replantar. Ante toda esta tesitura, el agricultor, pues me imagino, ya veis, en 40 años, pues prácticamente todos los esfuerzos que se habían hecho se habían ido al traste. Entonces, los portingertos de Richter que se habían obtenido, pues se hablan de ellos como de plantas con cualidades muy apreciables, pero que se cree que se han exagerado sus virtudes. También se desechan. Y lo que sea, pues tirar por la calle. El Rupestris de Lot ya sabemos que nos da mucho vigor, no sé filosera. Tenemos el problema que lo tenemos injerto con garnacha, porque la garnacha además es la única variedad que nos tolera el oidio, pero la gente tira por el camino seguro. En este momento, a partir de este momento hasta prácticamente 1990, el Rupestris de Lot y la garnacha ocupa prácticamente el 90% de la superficie. Es decir, hemos pasado en poco, desde el punto de vista de todo lo que queramos funear, ¿no? Pero cómo hemos pasado en 50 años, en 70 años hemos pasado, bueno, con unas situaciones tremendas, ¿no? Por ejemplo, aquí he repescado un informe que se hizo en 1923 sobre el estado del viñedo en Azara, refiriéndose a las filoseras. Este es un dato de unos informes que se elaboraban para la Asociación de Viticultores de Navarra, la UVN, que entonces tenía mucha... Ya sabéis que, bueno, si no sabéis os lo cuento, en el tema agrícola o agrario y más en el vitícola había dos facciones, una a la que era más ligada a la gente más humilde, que era el social catolicismo, que hoy se llama cooperativas. Por ejemplo, la cooperativa en la que estamos hoy surge a partir de Victoriano Flamarique, que lleva esa corriente, y hay otra que estaba más ligada un poco a la gente más aristócrata y tal, que más liberal, que era la Asociación de Viticultores de Navarra. Siempre ha existido esto, ¿no? Bueno, en cualquiera de los casos, en 1923 hay un informe que describe cómo está el panorama de toda la viticultura de Navarra, y sobre Azara dice: entre el Arga y el Ega, coronando la meseta y Esosa, donde tienen buena parte de sus viñas, Azara, Andosilla, Peralta, Funes y Falces, es decir, ya sabéis a dónde se está refiriendo, ¿verdad? La filosera no ha tomado en general gran incremento, pues son tierras no cascajosas. La filosera es un pulgón y por lo tanto necesita oxígeno, entonces en las tierras que se tretan no desarrollaba tanto. Son tierras no cascajosas de grano fino y a menudo arenosas, no las más propias para el desarrollo del parásito. Sin embargo, en los últimos años se han manifestado depresiones, pero no creemos que prosigan, ya que en Azara, por ejemplo, continúan viviendo y fructificando unas 70 robadas del señor Moreno, diseminadas por todo el término sin que reciban tratamiento especial. Bueno, es decir, lo que nos viene a decir es que en Azara, toda la zona del monte no tuvo mucha incidencia toda esta refiloseración, esta segunda filosera, es decir, prosperaron allá XR1, veremos como en el registro todavía queda alguna XR1 en alguna viña de Azara, y donde posiblemente pegaría fue en todos los terrenos cascajosos, plana, suelos, terrenos sueltos, ahí sí que pegaba la filosera. En cambio, en las zonas de yesos más finas, no. Es que había pocas viñas, en las gravas no había viñas. Yo creo que en general depende, porque en muchos pueblos, cuando hablan de las suertes, o hablan, se distribuían lotes, y normalmente eran terrenos bastante pobres, que se hacían parcelitas pequeñas y casi siempre eran cascajos. A la gente más humilde es a la que más le pegó la filosera, seguro.
porque en todas esas suertes es donde hubo... ¿Y el señor Moreno ese? El señor Moreno... ¿Qué tenía? ¿Plantado sin injerto ni nada? No, aquí ya estamos hablando de plantaciones con injerto. Como lo tiene sin como ejemplo, igual no tenía por qué injerto y por eso... No, tenéis que tener en cuenta que esto eran unos técnicos que en todos los pueblos tenían una serie de gente colaboradores y con los cuales hacían ensayos y tal. Y entonces me imagino que el señor Moreno pues es la persona pues, que acompañaría a este señor y que escribe, mira, el señor Moreno para reflejar un poquito la situación. Pero claro, este mismo informe lo coges en San Martín de Ons o lo coges en Los Arcos o en Mendigorría. En Mendigorría, que hay muchos asos, estaba arrasado. En Olite estaba arrasado. Y también cuenta siempre con la experiencia del viticultor que le está acompañando en ese momento. Son informes escritos a mano y que describen lo que le van contando, ¿de acuerdo? Bueno, ya vemos un poquito las tesituras que han pasado con la segunda ataque de filosera y ahora en el siglo XX prácticamente pues lo que tenemos es un incremento de superficie hasta 1955 y a partir de 1955 como la superficie de viña vuelve otra vez a caer, ¿de acuerdo? Aquí hay una introducción de injertos de material de fuera, es decir, todavía los viveristas no existieron y este año ese pico responde un poco a las plantaciones que se hicieron con Mazuelo y Elvira por otras historias. En cualquiera de los casos, el común denominador de este periodo es la existencia de viñas de garnacha con rupestres, que es lo que habéis conocido, pero no siempre ha sido así. En concreto en Azagra, aquí tenéis la evolución, como prácticamente hasta 1950 la viña además desciende una barbaridad. Estos son datos de vuestro ayuntamiento, en principio del censo del ayuntamiento, y como a partir de 1950, posiblemente con la creación de la bodega y el desarrollo funcional del ADEO, pues como empieza a tirar y ahí no habéis parado de crecer hasta que ya no queda casi tierra, ¿no? Pero bueno, ahí estáis. En ningún momento de la historia, por lo menos de lo que yo he tenido oportunidad de ver, ha habido tanta viña como ahora en Azagra. Bueno, este señor Almanza también crea, simplemente porque os suene, sí que hace también otros injertos nuevos. Y bueno, en ese periodo, en 1920 hasta 1950, hasta 1940 exactamente, Diputación Foral lo que hace es establecer campos de madres de rupestre. Entonces, en todas las localidades iba estableciendo pues 3 robadas, 4 robadas de madres, que las gestionaba alguien del pueblo, bien subastado, y ese era el que se encargaba de repartir luego las estacas al resto de agricultores, que previo pago, lógicamente, y previo pago también a la tasa a la Diputación. ¿De acuerdo? Estos viveros, esta gente que se dedica, posiblemente sea el germen de que en localidades como Azagra se haya instalado la actividad del viverista, porque normalmente, aparte de producir la estaca, también se producían injertos para autoconsumo, para vendérselo dentro de la misma localidad, pero para que os hagáis una idea, entre 1934 y 1944 se distribuyeron, está constatado, más de 140 millones de estacas controladas, y luego aparte las de sin control. En 1945, los viticultores navarros en la asamblea celebrada en Tafalla solicitaron nada menos que la supresión total de todos esos viveros. Al sobrevenir nuevos incrementos, ya os he dicho que los años 45 al 52 fueron años en los que el precio del vino empezó a tirar lo mismo que el aceite, que fue exagerado. Entonces volvió otra vez el ritmo de crecimiento de plantaciones y se encontró, por un lado, que habían desaparecido los viveros que suministraban la estaca, y por otro lado, que había que plantar. Y en esta época, curiosamente, entraron muchísimos injertos de Galicia. Es decir, el hueco que se había dejado cubierto lo cubrieron viveristas gallegos, y ese es el porqué, o por lo menos uno de los porqués, nosotros pensamos que en muchas viñas viejas nos estamos encontrando con mencías. Eso como ya el Gran Noir, las tintoreras hay 2 principalmente que entraron, que eran la Alicante, que vosotros normalmente conocéis, es la Alicante Bouchet, que es la mancha tintorera, pero también hay otra que es la Gran Noir, que es un híbrido también de Bouchet, que también nos lo hemos encontrado. ¿Y eso por qué? ¿Cómo aparecen aquí? Porque aquí no se había datado, sí
se data que ha entrado algo de granula, pero creemos que muchas de esas plantas posiblemente vinieron de Galicia. Y en las viñas viejas también había americanos de todas las variedades. Sí. Sobre todo a XR y Murviedro, seguro, eso seguro. Y luego todas estas que eran muy dentadas son los 420A, que aquí en la Zagara se plantaron muchísimo. Cuando vinieron los primeros tractores, pues como rompían las cepas mayores, las mejores se las llevaban. Pues ahí salían el Murviedro, Sí. salía el... Además, como se ponía barro en muchos casos, siempre se tiraba otra vez un rebrote y había muchísimas americanas. Eso es así. Bueno, en este momento, cuando el negocio del vivero es hacer plantigerto es un negocio, pues hay muchas localidades en Pamplona, porque claro, la producción de planta estaba ligada siempre al negocio familiar, como lo conocéis aquí. Entonces, hay muchas localidades en Navarra que se especializan. Destaco estas porque eran las más importantes. Pero Mendigorría, Bernizana, en Tierra Estella, en Aibar, hay gente dentro de su actividad agraria que se dedica en parte del periodo del año a hacer injertos. Y ese es el germen de la situación de los viveros actuales. Para que os hagáis una idea, estos son datos de 1980. En Azagra el 77% de lo que declararon los viticultores que tenían puesto en sus viñas era rupestris, con 798 hectáreas. Pero el siguiente era 420A, que era aquel portinjerto de aquellos primeros que habíamos visto. Posiblemente todas aquellas en 1980 todavía quedaban remanentes de viñas viejas, y además aquí en Azagra alguno de los que hoy actualmente son viveristas o no, o puede ser alguno, seguro que se había especializado en el 420A o le gustaba mucho y veía que se adaptaba muy bien. Además que es un gran portinjerto, que lo hemos dejado desterrado, pero es un gran portinjerto. Luego había algo de Riparia Gloria, puro, había 99 Rister, pero no aparece ni siquiera mencionado en 1980 ni una cepa de 110. Sí aparece el Aramón por rupestris, en algún sitio todavía quedaba algo de Aramón, No es hasta los años 80, y normalmente cuando se exige el cambio por reglamento, es decir, la planta, tenéis que tener en cuenta que en esos momentos todos esos campos que venían de los viveros de Diputación o que se habían montado los agricultores para hacer planta eran materiales estándar. Cuando llega el momento de la reglamentación, es decir, los portinjertos tienen que ser todos certificados automáticamente. Bueno, yo creo que hubo hasta manifestaciones en Levena cuando se dijeron que había que arrancar aquellos campos y poner todos campos nuevos de 10 madres. Bueno, pues no es hasta después de los años 80 cuando no se empieza a introducir en esta comarca, digo, el Alto Ebro, el 110. En Rioja sí que se había hecho ya desde los años 50 un poquito, pero no habían prosperado. Pero ya a partir del 80 ya pues entra el 161, 49, entra el SO4 y entra sobre todo todos los rupestris por Granadier, principalmente el 110, pero también el Pausen y algo menos el Ruggieri. Estos portinjertos llegan a suponer el 70% de la producción de la planta producida. Y es el desencadenante del actual sector viverístico que tenemos aquí en Navarra. ¿De acuerdo? Es este cambio. Para que os hagáis una idea, estos son datos de ayer. En Navarra hoy, él tiene razón, el chico joven, ahora lo que hay es tempranillo y además con 110. Prácticamente el 90% de lo que tenéis es 110. Por lo tanto, lo que hemos visto un periodo hasta 1850 en el que no teníamos necesidad de portinjertos, otro periodo en el que después del oidio se cambian las variedades, se aumentan muchísimo las plantaciones. Este tipo de plantaciones lo que supone es la entrada de un montón de variedades, sobre todo muy productivas, pero también entran Cabernet Sauvignon, entran Pinot Noir, entran Chaselas, entran todas las catalanas, y todas las catalanas son la parrillada que le llaman aquí, que es la parellada o el sarelo. Todas esas variedades en este periodo es cuando entran muchísimas variedades. Y aquí ya injertadas. Y ya son siempre injertadas porque en 1892, sobre todo ya todo lo que viene por aquí, ya se ha injertado. Hasta este momento, no ves, hasta este momento, todo este desarrollo todavía son a pie franco. Todo este tipo de plantación, plantar viña era muy barato. Y son los años un poquito de eso. Pero luego ya a partir de 1892 todo lo que se hace es en un primer momento con el AXR 1902 y luego ya rupestris
Luego tenemos este otro periodo que va desde 1910, 1915 hasta 1980 y el actual que ya lo conocéis. Entonces aquí lo que teníamos era como viníferas, Serpentranillo, Barbués, Mazuelo y otras, sobre pie franco. En este otro periodo lo que tenemos es Barnacha, porque era la que toleraba el oidio, y otras muy productivas y otras foráneas, en función de quién las trajera. El aristócrata, Marqués de Riscal, trajo el Cabernet Sauvignon a Rioja. El Cabernet Sauvignon de Marqués de Riscal pasó a Álava, bueno, están ahí en viñas en Álava y aparece también en viñas. Todas que están en las viñas de Aras, de Bargota, nos aparecen Cabernet Sauvignon antiguos. ¿De dónde han venido? Pues, pero siempre ese criterio de distribución de variedades viene por parte de la aristocracia. En este otro periodo, el denominador común es la Garnacha y los rupestres, y en este otro el Tempranillo 110. Como vemos, pues claro, dices, claro, es que son 200 años prácticamente. Sí, pero bueno, en la viticultura los cambios son cíclicos y ocupan una generación normalmente, es decir, es así, es así. Entonces, bueno, este es un poco el tema, ¿no? Entonces, a partir de ahora, ¿qué factores van a determinar la planta a utilizar en un futuro? ¿Creéis que vamos a seguir plantando lo mismo? ¿Sí? ¿No? ¿Regular? ¿Qué os parece? Esto ya es ciencia ficción, ¿no? Entonces, lo que está claro es que hay que amoldarse a lo que te dice el consumidor. Y el consumidor, independientemente de los gustos, no me refiero a los tipos de vino, sino a lo que quiere el consumidor, hay una cosa que yo vaticino que va a venir para quedarse, que es la intolerancia a enfermedades. Es decir, el agricultor, la sociedad, o sea, la sociedad, el consumidor, lo que quiere es que los productos no tengan, el vino no tenga productos. Quiere que no se usen pesticidas. Ahí tenemos ya una directiva de obligado cumplimiento en vigor desde el año pasado. Y es así. Y en las exportaciones, ya no lo que te diga el reglamento, lo que te impone el que está comercializando. Hoy tienes comercializadoras de vino que te dicen que esto es así, 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 y porque lo digo yo, y así. Y el denominador de común de todo eso es el residuo cero. No haya residuos de pesticidas. ¿Qué utilizo para conseguir eso? Pero ya ha salido algo, ya, ¿no? Ya ha salido algo, ¿no? Ya está, la directiva ya la tenemos, es de obligado cumplimiento y... Pero de variedades ha salido ya... Bueno, pues eso vamos a hablar un poquito, vamos a empezar con los portinjertos. Entonces, los portinjertos se utilizan en un futuro, bajo mi punto de vista, pues dice, por un lado, que en los portinjertos las exigencias sanitarias ya reglamentarias, y aquí estáis unos cuantos viveristas que lo podéis decir, cada vez son más exigentes y van a seguir siéndolo, y van a seguir siendo cada vez más exigentes, desde el punto de vista sanitario de la vid, no desde el punto de vista del producto que se obtiene. Exentos de virus, tolerancia a nematodos, tolerancia, por supuesto, resistencia a filosera, esto, pero otras cosas que no quiero ni poner, enfermedades de madera, la xylella, la enfermedad de Thiers, ojito. Y por otro lado, también, desde el punto de vista de lo que quiere el consumidor ahora, es decir, hay unas exigencias de cultivo para la utilización de portinjertos menos vigorosos. Es decir, si estamos utilizando el 110 y hemos utilizado el XR1, ya veis que el denominador común de todos esos portinjertos es el vigor. Si yo tengo viña en portinjerto vigoroso, tengo viñas muy vigorosas. Si tengo viñas muy vigorosas y además en tierras muy buenas, tengo más riesgo de enfermedades. Si tengo más riesgo de enfermedades, tengo que aplicar más producto. Por lo tanto, tenemos que empezar a mirar esto porque ya vemos por ahí nos metemos en un problema de difícil salida. Es decir, tenemos que buscar portinjertos que nos garanticen una resistencia teórica a enfermedades. Ya habéis visto cómo en distintas situaciones unos han tenido que tomar por aquí o por allá, y otros no, o no se han equivocado ninguno, pues, pero bueno, hay que tomar ya, hay que por lo menos saber por dónde van a ir los tiros. Para que os hagáis una idea, esto es del año pasado, el 110 era el mayoritario, es decir, estamos produciendo una planta que es muy vigorosa. Por lo tanto, cuando yo lo pongo con vicio en tierras buenas y con agua y sin esto, pues voy a tener mucho vigor. También voy a tener mucha producción, que también puede ser bien, puede estar, pero yo creo que pues, nos van a empezar a afectar. En general, los viveristas, pues lo que tenéis aquí es
un nivel de planta con bastante reputación, sobre todo en el mercado español. Fuera de España no se puede comercializar, no se comercializa porque no hace falta, entiendo yo, pero vamos, se comercializa muy poco. Pero dentro de las pegas es que la oferta de estos viveristas, y esto es en general, se limita a 5 variedades como mucho, y además una de ellas con más del 60% seguro. Por lo tanto, de cara al futuro, quizás haya que replantearse qué plantaciones de pies madres hacemos, porque posiblemente el que vaya a plantar en 10, en 15 años, pues nos va a demandar otro tipo de portainjertos. Por supuesto, también hay una exigencia de calidad mayor. Con respecto al estado sanitario, esto los viveristas ya se lo saben. Hoy tiene que estar certificado, estar exentos de estas virosis, pero mirad las que están en el Risabao son las que vienen detrás. Es decir, que ahora mismo, pues estar en un campo de pies madres, habría que empezar a pensar en ir mirando alguno de estas virosis, porque si la tienes dentro de unos años, igual ese campo se te puede salir. Esto es en muchos casos situaciones arancelarias y trabas comerciales, pero que sepáis que, por ejemplo, en Italia ya en portainjertos, el enrollado 2 y el GVA, es decir, la madera raizada, está exento en portainjertos. Tú no puedes vender una planta en Italia que no tenga este libro de estas dos virosis, que a nivel de reglamento nos exigen, pero veremos cómo se exige dentro de unos años. En ese sentido, hay portainjertos, fijaros, los que se tuvieron en 1959 y 1962, que son el Gravesa que hay cerca, se están empezando a implantar ahora, llevan 5 años implantándose. Es decir, hay un periodo, los cambios en viticultura no son de hoy para mañana, tiene que pasar mínimo un periodo de 20-25 años para cualquier cambio de estos. Entonces lo que estamos hablando es un poco a largo plazo, ¿no? Pero, además de estos portainjertos, claro, nosotros en los injertos que hemos hecho para ensayos, es que están aquí en viabilidad de injerto. Es decir, que nos están dando unas tasas del 20%. Igual, claro, si también mejoramos un poco la técnica de enraizado y todo esto, podemos hacerlos factibles, pero vamos, el Ruggeri con un 90%, el SO4 con un 80%, pues el Cercal lo tenemos aquí. ¿A qué precio se tiene que vender este injerto? La Besac pues anda en torno a un 35. Posiblemente habrá que cambiar los periodos de estar en estratificación o lo que sea, pero bueno, que sepamos por dónde van los tiros. ¿Portainjertos poco vigorosos? Pues mira, la primera transparencia de los primeros portainjertos que se hicieron, que en su día se desecharon por ser poco vigorosos, pero que hoy se están poniendo de moda. Y ahora tienes ya gente que te está pidiendo 101.14, te está pidiendo 3.309, te está pidiendo el Schwarzman, que parece que es nuevo y tiene más de 10 prácticamente de 1890. Y oyes a muchos técnicos que te hablan del Schwarzman y de ¿qué es? ¿A un portainjerto nuevo? Pues mira lo nuevo que es. El hombre este que os he dicho que era vuestro santo, todas las tolerancias a resistencias a nemátodos, joder, pues da la casualidad que ahora son todos Vitis longii y todos son Vitis champigny. Es decir, el Freedom, el Harmony, que se crearon en 1974, son 1613, que es un Solonis con el Vitis champigny. El Borner, el RS3 y el RS9, es un híbrido de Ransel, es decir, uno de los del americano, con el checoslovaco. Estos portainjertos toleran resistencia a nemátodos. Pero, ay Dios, es que les cuesta hacer callo y enraizar. Es decir, que una cosa es lo que hacemos los técnicos con todo esto, pero luego llevarlo a la realidad, yo lo veo complicado, porque no dan viabilidad, no dan la viabilidad a la que estamos acostumbrados. Es decir, yo creo que el mercado hoy no asumiría que un injerto cueste 5 euros, porque realmente tenga un coste de 4,5. Eso no lo admite. Y con respecto a las viníferas, pues hasta ahora el desarrollo de la utilización de pesticidas ha permitido el control de las enfermedades más graves. Es decir, yo creo que en Azagra ha habido muchos, habéis tenido muchísimos aciertos, pero el más importante posiblemente ha sido el volver a producir tempranillo. Bien porque estéis en Rioja, bien por la situación que sea, yo creo que ha sido un acierto, pero el tempranillo tiene una gran pega, y es que le pega mucho el oidio, y eso ya lo sabíamos, porque desapareció ya en 1855 porque le pegaba el oidio. Entonces, ahora en los últimos años, con
el tema de los nuevos productos, eso lo controlamos, pero nos vamos a encontrar con una situación en la que nos van a exigir, de aquí a 10 años, 15 años, nos van a exigir que cada vez utilicemos menos productos y tenemos una variedad que le pega mucho al oído, ¿de acuerdo? Entonces, la utilización masiva de productos químicos en general se percibe como negativa, ¿de acuerdo? Primero, desde el punto de vista del aplicador, que eso no nos damos cuenta, pero hay que tenerlo en cuenta también, ¿eh? Otro aspecto que toma cada día más importancia es que la comercialización de vinos sin residuos puede ser una estrategia muy buena comercial ante una situación de competencia. Por ejemplo, este año habéis tenido poca uva, mucha uva o una producción normal en azahar. Pues pregunto, ¿eh? Pues si tenéis poca, no tenéis ningún problema, porque todas la van a comprar, ¿de acuerdo? Pero imaginaros que hay una bodega cooperativa que os pone un aparato que os mide la sanidad. ¿Qué ocurre? Claro, si yo tengo que entregar un cupo de uva, pues ¿cuál voy a dar? La que más me va a liquidar. ¿Cuál es la que más me va a liquidar? La que cumpla unos parámetros determinados por quien sea. Bueno, pues los parámetros ya son sanitarios, pero son sanitarios en la bodega cooperativa, pero lo que más importante, son sanitarios en el que está comprando, en el que comercializa ese vino. Es decir, los vinos hoy, y os lo garantizo, se le puede medir todo. Todo. Entonces, ante una situación en la que hay un exceso de uva, yo voy a comprar, sí, dentro de que toda esa uva es buena desde el punto de vista cualitativo, voy a comprar la que menos residuos tenga, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, y la otra no la va a querer. Pues no estábamos siempre oyendo que los italianos cogían a 30.000 kilos de hectárea. Ya, pero tendrán sí, y no te vayas a Italia, que no te vayas a Italia. No hace falta que te vayas a Italia. Es decir, si tu consejo regulador te lo permite, no hay ningún problema, pero el problema es que no, es decir, yo lo único que planteo es que ante una situación, porque mañana puede cambiar el consejo regulador y decir, la cantidad de Rioja son 15.000 kilos. Si se me acuerda el consejo, pero ante una situación en la que sobra uva, yo lo que tengo claro es que se va a elegir a igualdad de calidad la que menos residuos tenga. ¿Por qué? Pues porque el consumidor final le está exigiendo eso. Está exigiéndolo, ¿no? El sistema de las denominaciones tiene muchas cosas ventajosas. Por ejemplo, en la que pertenecéis vosotros, es envidiable la comercialización que tiene y por lo tanto se han hecho las cosas bien y es una maravilla. Pero una peguita es la limitación del uso de variedades, ¿no? Por lo menos así lo veo yo. Entonces, ¿qué viníferas vamos a utilizar? Pues hay, otra vez, dos posiciones que yo barrunto nítidas, ¿no? Desde el punto de vista general. Una, la utilización de variedades resistentes a las principales enfermedades, que sepáis que ya hoy existen variedades, el Petit Sauvignon, el Petit Cabernet, que son variedades que no son ni Sauvignon, pero se parecen mucho al Sauvignon y que se parecen mucho al Cabernet, pero que además tienen genéticamente en su ADN la resistencia a mildiu y oidio que ha venido por parte de la rotundifolia, que es otra vitis, es decir, no somos organismos genéticamente modificados, sino que se hace con retrocruzamientos y hoy ya son comerciales. Pero, por ejemplo, en España, en Murcia, tienes la Boval, tienes el Monaster, que se está haciendo ya con resistencia. ¿Qué ocurre? Ese esquema, claro, como no es ni Cabernet ni es Sauvignon, es incompatible con una denominación de origen, porque no se podrían plantar hoy en esas denominaciones. Es decir, yo no sé si en Rioja se ha hecho, pero si no se tendría que hacer un tempranillo, una cosa que se parezca mucho a un tempranillo que resista a mildiu y oidio. Posiblemente se hará, si no se ha hecho se va a hacer. Pero legalmente hoy no se podría plantar en la DEO, ¿de acuerdo? Porque no es tempranillo. Pero que sepáis que es una línea de trabajo a nivel europeo que está tirando muy fuerte. ¿Qué ocurre? Para mí no es del todo acertada, porque sí que jugártelo todo a una única planta, a una única variedad, yo creo que es un discurso que tampoco el consumidor lo acepta. Es decir, hoy vende mucho más la diversidad
que no el que me dedique solamente a producir un tipo de variedad. Pues la otra línea que está surgiendo es la selección conservativa de variedades locales, y es la utilización de materiales más tolerantes a enfermedad, es decir, estaríamos hablando de subvariedades, estaríamos hablando de, vais a coincidir conmigo, que por ejemplo la tempranillo es una variedad muy amplia. Yo puedo tener tempranillos de 0 o puedo tener tempranillos de 10. ¿De acuerdo? Hoy, prácticamente, el tempranillo que estamos cultivando es un tempranillo 43, el 51, el 79, el que queráis, con unas características muy definidas. Y es que está seleccionado por producción. Si además lo tengo con un borde injerto vigoroso y además lo pongo con una radial, pues lo que tengo aquello es una chopera en el cual tengo problemas con el tema de enfermedades, oidios, botritis. En cambio, bueno, desde el punto de vista material vegetal, puedo también buscar otro tipo de tempranillos que existen. ¿De acuerdo? Aquí hay un factor que también hay que mencionarlo porque tiene muchísima importancia, es la ubicación de las parcelas. Es decir, si yo tengo una ubicación en una zona más pobre, ese tempranillo posiblemente va a necesitar la mitad de tratamientos que tenga en una zona que es muy vigorosa. Es decir, ahí sí que se puede jugar. Aquí estamos en una denominación, por lo tanto, hay otras variedades también que están autorizadas que se podrían utilizar. Es decir, en el graciano, ese graciano, todo el mundo sabemos que es una variedad. ¿Alguno de vosotros ha visto el graciano que le haya pegado al oído? Es nuevo aquí. Vale, te garantizo que yo llevo 20 años y he visto unas cuantas líneas de graciano. El graciano no le pega al oído. Es que no le pega al medio, pero el oído no. Bueno, pues de graciano estáis plantando 2 clones que proceden de 5 clones. Proceden de una misma viña, es decir, prácticamente idéntico, que es una viña de López de Heredia. Y el otro clon de otra viña de López de Heredia, de otro paraje que está a 2 kilómetros del anterior. Es decir, todos los materiales de graciano que tenéis son iguales. Bueno, yo os digo que hay gracianos que no se parecen en nada a esos gracianos. Y en tempranillo hay tempranillos, por eso os pongo lo de las subvariedades, que yo creo que en un futuro vamos a ir viendo. Estos tempranillos se están desarrollando ya. Es decir, hoy se les llama selecciones masales, pero van a acabar en que la amplitud que vamos a tener de material vegetal dentro de las autorizadas en una denominación puede ser muy amplio. Estamos hablando, estoy haciendo ciencia ficción y he dicho a largo, ¿eh? En ese sentido, por ejemplo, uno de los trabajos que se inició en EVENA en el año 2004 fue la recopilación de todos estos materiales. ¿Con qué objetivo? Pues primero por conservarlos. Ese objetivo ya está definido y ya está obtenido. Pero a partir de ahí, bueno, pues si de todas estas referencias, que son 189 referencias, de 49 variedades distintas, bueno, pues si podemos sacar, oye, ¿por qué no vamos a poder poner un tempranillo con unas características que igual se adaptan mejor a unas condiciones prefijadas, ¿no? Es decir, que no nos pensemos que el tempranillo, ya veis como en 150 años esto ha pegado muchos cambios, bueno, pues van a seguir pegando cambios, ¿eh? Van a seguir, eso es seguro. Yo con esto he acabado, ¿eh? No hay más. Ahora, si queréis, lo que queréis, preguntamos. Van a tener que cambiar la fotografía de los viveristas, de las uvas. Y todo de nuevo. Eso tiene regular la vena de siempre. Entonces, eso tiene regular la vena. Entonces, lo tiene. Las variedades que salen, las variedades, a los viveristas, entonces son las variedades que me interesan. Sí. Hemos pasado por una fase en la que. Por mucho que yo quiera cambiar, al final sí, te dice que no. Sí, no. Las variedades son competencia de la comunidad foral y de las denominaciones de origen. Pero regular la vena, están aquí por lo menos. Sí, las de los. Es que no te entiendo muy bien. Las de los viveristas. viveristas. Los flores, las. Sí, pero por eso te estoy hablando un poquito que ahora hemos pasado la fase un poquito en la que hemos ido a producción y posiblemente ahora te van a empezar a exigir todo el tema de menos residuos. Entonces, para tener menos residuos, pues vamos a tener que bajar el pistón. Es decir, somos muy eficaces, producimos muy bien, pero realmente la eficacia de esa producción hoy mismo, pues producimos más de lo que necesitamos, pues ya vemos qué uva es la que va a entrar en la bodega, ¿no? Pues por ahí van los tiros. Es decir,
que no nos conformemos con quedarnos con el esquema que tenemos ahora mismo, que dentro de la siguiente generación, cuando este señor venga aquí a dar las charlas de y aquí venga otro a hablar, pues posiblemente dirá, joder, es que aquellos años no se producía más que un tipo de tempranillo, ¿no? Bueno, pues todo eso va a ir evolucionando. Yo creo que os he dicho que hay cosas que se han hecho muy bien y yo creo que también hay cosas en las que se puede mejorar. Es decir, el hecho del tempranillo, el hecho de llevar agua a las fincas, posiblemente en el riego se puede mejorar, sin ninguna duda se puede mejorar. No podemos regar porque por restricciones administrativas pues cambiarán, estamos hablando a largo plazo. Pero desde cara a una nueva plantación, que vamos a pensar que una plantación de viña hoy, 25 o 30 años, hay que darle de vida. Es decir, bueno, pues no nos vale con el esquema que igual teníamos hasta ahora, igual tenemos que darle una vuelta más. Pero el esquema que cuando tu padre plantó las viñas es un esquema válido porque a los hechos me remito. Es decir, desde el punto de vista económico. Y no nos olvidemos que esto es una actividad económica. Esto es una actividad económica. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo creo que la demanda de todo este tema del producto residuo, la utilización de menos fungicidas y todo eso, también tiene que ver con la decisión de dónde planto y lo que planto. También.